Hola a todos, mi nombre es Ramón, un saludo desde el equipo de Velas. En este video tutorial vamos a ver cómo añadir y etiquetar distintas direcciones dentro de nuestro propio wallet. Para mostraros cómo funciona voy a pasar algunos fondos a este nuevo monedero que he creado. Posteriormente recuperaré la cuenta para que veáis que se recuperan los fondos en todas aquellas direcciones que tengan balance. En el ejemplo utilizaré VLX, pero esto se aplica a todas las monedas compatibles con el monedero de Velas. Para empezar añadiré 3 nuevas direcciones a mi monedero. Utilizaremos el botón de la parte inferior, como veis, para añadir direcciones. El siguiente paso es enviar algunos fondos desde mi cuenta principal a esta dirección que acabamos de crear. Como podéis ver, ya tengo 5 VLX en la cuenta número 6. Ahora voy a enviar VLX a la cuenta número 2. Podéis ponerle un nombre a vuestra cuenta utilizando este botón de aquí, para que os sea más fácil identificarlas. Por ejemplo, a la cuenta número 6 le voy a poner de nombre Cobros. Y ahora a la cuenta número 2 le voy a poner de nombre Pagos. Ahora vamos a restaurar el monedero utilizando nuestras 24 palabras para que veáis que al restaurarlo recuperéis el balance en las dos cuentas. Una vez dentro del monedero, como veis, en la cuenta número 1 no se muestra nada, pero si cambiamos a la cuenta número 2, tendremos nuestros 5 VLX, como podéis ver. La cuenta número 3 también está vacía, ya que tampoco teníamos ningún balance. Si ahora añadimos nuevas cuentas, cuando lleguemos a la número 6, veremos nuestro balance disponible en la cuenta número 6. Tened en cuenta que los nombres personalizados asignados a vuestras cuentas no se quedan guardados al restaurar, pero si lo necesitáis, siempre podéis volver a asignar nombres después de haber restaurado vuestra cuenta. Hasta aquí el tutorial sobre cómo asignar y crear distintas direcciones dentro de vuestro propio wallet. Como de costumbre, recordaros que tenemos un grupo y canal en español donde podemos ayudaros si tenéis cualquier duda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.